Señora, necesito ver su tarjeta de embarque de nuevo, dijo la azafata con tono despectivo. Entrecerró los ojos al examinar el billete. Su tarjeta de embarque debe ser confirmada antes de poder embarcar. Por lo tanto, aún no puede subir a este avión. Hágase a un lado para que otros puedan subir. Elise, la directora ejecutiva negra, extendió su tarjeta de embarque de nuevo, con expresión serena a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior. No hay duda. Estoy en el asiento 2A. Pronto, un guardia de seguridad se acercó y su mano agarró inmediatamente el brazo de Alisa cuando ella intentó explicarle su situación. Sus dedos se clavaron en su sencilla chaqueta de traje mientras la alejaba de la puerta. Otros pasajeros observaban, algunos preocupados, otros indiferentes, algunos incluso asintiendo en señal de aprobación. Pero en 30 segundos ocurrió algo extraordinario. Las enormes pantallas de salidas de la terminal parpadearon y luego se quedaron completamente negras. Las pantallas electrónicas de las puertas de embarque se congelaron. Los anuncios por megafonía se interrumpieron abruptamente a mitad de frase. La confusión en la terminal se multiplicó por 10. Los pasajeros que estaban embarcando se detuvieron de repente. El personal de la aerolínea observaba con incredulidad sus terminales apagadas. La puerta 37B era un caos absoluto. Los pasajeros se gritaban entre sí. El equipaje de mano estaba esparcido por la sala de espera. El personal de la aerolínea intentaba frenéticamente mantener el orden, pero fracasaba estrepitosamente. No se trataba de la típica frustración por un retraso de vuelo. Algo mucho mayor se estaba gestando. Esta historia revela el karma más grande que ocurre cuando una mujer, considerada insignificante y a quien se le negó el embarque, reveló con contundencia quién era e hizo que la aerolínea se arrepintiera de su decisión. ¿Alguna vez has sido discriminado en el aeropuerto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si te opones a los prejuicios y la injusticia, suscríbete ahora mismo. Escribe justicia en los comentarios y cuéntanos desde dónde lo ves, porque esta historia de justicia apenas comienza. Entonces, ¿quién es exactamente Elise Washington y cómo llegó a tener el poder suficiente para doblegar a toda una aerolínea? El camino de Alisa para convertirse en una de las CEO tecnológicas más influyentes de Estados Unidos es extraordinario. A diferencia de muchos ejecutivos tecnológicos con orígenes privilegiados y conexiones de élite, Elise provenía de la nada. Su madre trabajaba en 3 empleos para mantenerlos en un barrio donde las historias de éxito eran escasas. A los 16 años, Elise ya demostraba un talento notable con las computadoras. Mientras otros adolescentes pasaban el rato en el centro comercial, ella arreglaba aparatos electrónicos rotos de casas de empeño y aprendía a programar en un ordenador de segunda mano que su profesor de secundaria le había rescatado. No era solo un pasatiempo, era una cuestión de supervivencia. A los 17 ganaba suficiente dinero reparando ordenadores para negocios locales como para ayudar a su madre a pagar el alquiler. Pero el camino nunca fue fácil. Cuando solicitó plaza en la universidad, a pesar de sus puntuaciones perfectas en 1900, el SAT figuraba en las listas de peso de todas las mejores universidades tecnológicas a las que se presentó. Cuando finalmente entró en Northwestern con una beca parcial, tuvo que trabajar en 2 empleos mientras cursaba una carga académica completa. Después de la universidad, la situación continuó. En su primer trabajo tecnológico, vio cómo sus colegas hombres blancos con menos experiencia ascendían por encima de ella. Cuando creó un innovador algoritmo de programación que le ahorró millones a la empresa, su gerente se atribuyó el mérito. Cuando alzó la voz, la tildaron de difícil y de no ser una buena compañera de equipo. Pero Elise no se desmorona, construye. En lugar de luchar contra un sistema diseñado en contra de su éxito, creó el suyo propio. A los 28 años, hipotecó todo lo que poseía para fundar Nexus Technologies, la primera oficina de la empresa, su estudio, sus primeros empleados, 3 compañeros de posgrado que creyeron en su visión lo suficiente como para trabajar por acciones cuando ella no podía pagar sus salarios. 15 años después, Nexus Technologies empleaba a más de 5,000 personas en todo el mundo y reportaba ganancias de $1,200 millones. Elise Washington no solo tuvo éxito, fue una fuerza de la naturaleza que transformó una industria. La mañana de nuestra historia, Ellie se preparaba para lo que podría ser el acuerdo más importante de su carrera. En su ático con vistas a Central Park, empacó ligero para su viaje a Singapur. La cumbre global de innovación tecnológica no era una conferencia más. Allí, Elise pronunciaría el discurso inaugural que aseguraría una inversión de $500 millones del Fondo Soberano de Riqueza de Singapur. Esta inversión no solo expandiría Nexus Technologies,
sino que financiaría su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Pero a diferencia de muchos ejecutivos que viajan con un séquito, Elise prefería viajar sola en vuelos internacionales largos. Le daba tiempo para pensar, prepararse y planificar la estrategia para el viaje de 20 horas que le esperaba. Vestía de forma sencilla, cómoda, pero profesional. Pantalones negros, una blusa de seda y un blazer a medida que podía quitarse durante el vuelo. Su único lujo eran unos mocasines de cuero hechos a mano. Lo que Elise no sabía, mientras se dirigía al aeropuerto esa mañana, era que su camino se cruzaría con el de Bradley Winters, director ejecutivo de Sky Globe Airlines, un hombre cuyo liderazgo estaba llevando a su empresa a la ruina. Sky Globe Airlines fue en su día el orgullo de la aviación estadounidense. Fundada en la época dorada de los viajes aéreos, había cimentado su reputación en un servicio de lujo y experiencias exclusivas. Su eslogan, la élite de los cielos, había representado en su día una aspiración. Ahora, bajo el liderazgo de Bradley Winter, todo se había transformado en algo completamente distinto. A sus 68 años, Bradley Winters era la tercera generación de ejecutivos de aerolíneas. Su abuelo había fundado Sky Globe, su padre la había expandido y Bradley había heredado el puesto de director ejecutivo casi por derecho de nacimiento. Con el cabello canoso, siempre perfectamente peinado y trajes a medida de London Tailor, Bradley parecía el ejemplo de un ejecutivo distinguido. Pero las apariencias engañan. Esa mañana, el coche de Alisa se detuvo en la terminal de salidas. Le dio una generosa propina al conductor. Cargando su equipaje de mano, entró en la terminal, sin darse cuenta de que este viaje de negocios rutinario estaba a punto de convertirse en algo más que rutinario. Su día de frustración comenzó en el momento en que cruzó las puertas giratorias de la Terminal B de La Guardia. Habiendo volado en primera clase cientos de veces, se acercó a la zona de facturación premium, una sección separada con alfombra de felpa, vinos mínimos y personal capacitado para atender a los clientes más ricos de Sky Globe. Pero antes de que pudiera llegar al mostrador, el agente de la puerta la interceptó. «La facturación en clase turista es por allá, señora», dijo la agente con un gesto despectivo hacia la larga y serpenteante fila donde esperaban decenas de pasajeros. Elise hizo una pausa, respiró hondo y respondió educadamente. «Vuelo en 1900, primera clase a Singapur». Levantó su tarjeta de embarque digital en su teléfono como prueba. La agente apenas la miró. «La facturación en clase turista es por allá», repitió, esta vez con visible impaciencia. Era el primer pequeño corte del día, un pequeño momento que la mayoría de los viajeros blancos nunca experimentarían. No discutió. En cambio, se dirigió al mostrador premium de todos modos y fue recibida por otro agente que procesó su facturación sin problemas, aunque no sin antes comprobar su reserva con visible sorpresa. Después de facturar su maleta más grande, Elise se dirigió al control de seguridad solo con su equipaje de mano de diseño y su maletín. La fila de seguridad premium estaba casi vacía, una ventaja de viajar en primera clase que solía hacer que los precios exorbitantes de los billetes valieran cada centavo. Pero al acercarse al control de seguridad de la TSA, un agente le indicó que saliera de la fila premium. Un control de seguridad aleatorio. «Señora, tendrá que pasar por un control de seguridad reforzado». La policía observó cómo 3 hombres de negocios blancos con trajes caros pasaban por la fila premium sin que el mismo agente de la TSA le diera una segunda mirada. Miró a los viajeros seleccionados al azar en la fila de control reforzado. Todos eran personas de color. Cuando llegó su turno, el cacheo del agente de la TSA fue mucho más allá del procedimiento habitual. Sus manos se demoraron demasiado. Revisó las mismas zonas varias veces. Su tacto era más firme de lo necesario. Esta humillación la quemaba por dentro, pero Elise mantuvo la compostura. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar enojo solo empeoraba las cosas. La etiquetarían como la mujer negra enojada, lo que justificaría su trato. Al recoger sus pertenencias después del control, notó de inmediato que faltaba algo. Su reloj. No un reloj cualquiera, sino un PC Philippe diseñado a medida y valorado en más de $60,000. Había sido un regalo que se hizo cuando Nexus Technologies salió a bolsa. Más que su valor monetario, simbolizaba todo lo que había superado. «Disculpe», le dijo al agente de la TSA. «Me falta el reloj». El agente apenas levantó la vista. Si hubiera estado allí, habría pasado. Estaba allí. Lo tiré yo mismo, a la papelera. Lo que siguió fueron 15 minutos en los que Elise insistió en revisar las grabaciones de seguridad mientras los agentes sugerían que debía haber olvidado su reloj en casa. Finalmente,
Tras negarse a moverse y amenazar con llamar a su abogado, un supervisor encontró milagrosamente el reloj en una papelera aparte, una que Elise nunca había usado, para cuando llegó a la puerta 37B, el embarque para su vuelo a Singapur. Ya había comenzado. A pesar de los retrasos en el control de seguridad, aún tenía tiempo de sobra para embarcar. Los pasajeros de primera clase suelen embarcar primero o pueden hacerlo cuando les convenga. Al acercarse a la fila de embarque de primera clase, un agente de la puerta llamada Meredith, con su etiqueta claramente visible, la miró con sospecha. «Disculpe, señora. Esta fila es solo para pasajeros de primera clase». Elise volvió a levantar su tarjeta de embarque. «Sí, lo sé. Estoy en el asiento 2A». Meredith tomó la tarjeta de embarque y la examinó con atención como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Frunció el ceño y luego miró a Elise con evidente incredulidad. «Un momento, por favor». Cogió un teléfono y habló en voz baja, mirando de vez en cuando a Elise con los ojos entornados. Para entonces varios pasajeros habían empezado a notar la interacción. Se acercó un supervisor, un hombre de unos 50 años con el ceño fruncido permanentemente. Su etiqueta decía, Richard Bronson, supervisor de atención al cliente. ¿Hay algún problema?, preguntó, dirigiendo su pregunta a Meredith en lugar de a Elise. «Dice que tiene un billete de primera clase», respondió Meredith, enfatizando la palabra «dis», como si la afirmación de Alisa fuera, como mucho, dudosa. Richard tomó la tarjeta de embarque y observó a Elise de pies a cabeza, fijándose en su ropa de viaje, cómoda, pero evidentemente cara. «Señora, ¿sabe que los billetes de primera clase en vuelos internacionales son carísimos?». La pregunta quedó en el aire, con la implicación clara para todos los que estaban al alcance del oído. Algunos pasajeros cercanos rieron disimuladamente. Otros parecían incómodos, pero no dijeron nada. La expresión del policía permaneció inalterada. «Necesitamos verificar su billete. Parece que hay alguna irregularidad». Recalcó la última, palabra como si la hubiera pillado en plena estafa. «¿Qué irregularidad?», preguntó Elise. «Necesito ver documentación adicional. Pasaporte, tarjeta de crédito utilizada para la compra y autorización de la empresa para el gasto». No era un procedimiento estándar. No se exigía a los demás pasajeros. Era acoso, disfrazado de protocolo de seguridad. Para entonces, varios pasajeros ya tenían sus teléfonos grabados. Una mujer blanca mayor murmuró en voz alta: «Si no tiene nada que ocultar, muestre sus papeles». Elise le mostró su pasaporte y tarjeta de crédito corporativa, aunque se negó con razón a mostrar la autorización de la empresa, un documento que ninguna aerolínea exige a ningún pasajero, independientemente de la clase del billete. «Debe hacerse a un lado mientras verificamos esta información», insistió Richard. «El vuelo debe continuar el embarque». Y así, mientras otros pasajeros de primera clase abordaban sin más que echar un vistazo rápido a sus tarjetas de embarque, Elise fue escoltada a un mostrador de atención al cliente lejos de la puerta de embarque. Le dijeron que la verificación solo tomaría unos minutos. Esos minutos se alargaron a 20, luego a 40, luego a más de una hora. Elise se sentó en el mostrador viendo pasar los minutos en su reloj recuperado. No le dieron ninguna actualización. No le dieron ninguna explicación. Preguntó repetidamente sobre el estado de su verificación, solo para que le dijeran, «Estamos en ello». Desde donde estaba sentada podía ver su puerta de embarque. Podía ver cómo se hacían las últimas llamadas de embarque. Podía ver cómo la puerta de la pasarela de embarque se cerraba lentamente. Pero lo que también podía ver y oír era a un grupo de empleados de Skylope reunidos en un mostrador cercano, mirándola de vez en cuando y riendo, aunque intentaban hablar bajo en la concurrida pero acústicamente implacable terminal del aeropuerto. Fragmentos de su conversación llegaron. Ella cree que debería estar en primera clase. Probablemente sea su primera vez en un avión. Apuesto a que no será tan atrevida cuando pierda su vuelo. Cada palabra era como una puñalada. Pero lo que más la hirió fue ver cómo su vuelo, un vuelo en el que tenía todo el derecho a estar, en un asiento por el que había pagado miles, partía sin ella. La puerta de embarque se cerró, la pasarela se abrió. A través de las grandes ventanas, vio cómo su avión se alejaba. Solo entonces Richard regresó al mostrador. «Lamento informarle que mientras verificábamos su información, su vuelo ya salió», dijo sin una pizca de arrepentimiento. Desafortunadamente se le pasó la hora de embarque. La voz de Visa se mantuvo firme a pesar de la rabia y el dolor, que la invadían. «No llegué a mi hora de embarque porque su personal me retuvo deliberadamente con falsas excusas»,
Richard ignoró por completo su acusación. Podemos reubicarla en el próximo vuelo a Singapur, que sale en aproximadamente 5 horas. Sin embargo, me temo que la primera clase está completa. Podemos ofrecerle un asiento en clase turista. Este fue el insulto final. No solo negarle el asiento que había pagado, pero la rebajaron de categoría y se quedaron con la sustancial diferencia de precio. Muéstrenme el sistema de reservas, exigió la policía. Quiero ver el manifiesto de primera clase de ese vuelo. Señora, no estoy autorizada. Muéstrenme el sistema, repitió Elise poniéndose de pie. O haré que el equipo legal de mi compañía revise todos los registros de ese vuelo. Su tranquila confianza debió de inquietarlo, porque para su ligera sorpresa, Richard giró el monitor hacia ella. Nunca sabremos si pensó que no entendería lo que estaba viendo o si simplemente le entró el pánico. Pero lo que Elise vio confirmó sus sospechas. Había 3 asientos libres en primera clase en el siguiente vuelo. «Me mientes», dijo simplemente. «Hay 3 asientos disponibles en primera clase». Richard apartó rápidamente el monitor. «Están bloqueados por razones operativas». «¿Qué razones operativas?» «No estoy autorizada a comentarlas». «¿Razones? ¿Discriminatorias?», preguntó Elise, alzando la voz lo justo para que los pasajeros cercanos la oyeran. «Me impidieron embarcar en mi vuelo original y ahora mienten sobre la disponibilidad para evitar que suba a primera clase en el siguiente». Varios otros viajeros se habían detenido a observar el enfrentamiento. Algunos tenían sus teléfonos en la mano presintiendo que algo importante estaba sucediendo. «Exijo que me cambien a primera clase en el siguiente vuelo como compensación por haber perdido mi vuelo original debido a las acciones de su personal», declaró Elise con firmeza. Richard se sonrojó. «Señora, voy a tener que pedirle que baje la voz». «No me callarán cuando me discriminen», respondió Elise con voz perfectamente controlada, pero lo suficientemente alta como para que quienes la rodeaban la oyeran con claridad. Fue entonces cuando Richard tomó la decisión que finalmente destruiría su empresa. Hizo una señal a seguridad. 2 guardias se acercaron rápidamente y el más alto agarró el brazo de Elise con una fuerza innecesaria. «Señora, tiene que venir con nosotros ahora», dijo bruscamente. «Quítenme las manos de encima», dijo Elise. «No he hecho nada malo». La agarró con más fuerza el guardia, alejándola del mostrador. El repentino movimiento hizo que Elise perdiera sus papeletas y que su teléfono y documentos quedaran esparcidos por el suelo. Al agacharse para recogerlos, vio una figura familiar observando la escena a poca distancia. Incluso sin las fotos que había visto, habría reconocido a Bradley Winters solo por su aire de superioridad. El director ejecutivo de Sky Globe observaba la situación con lo que solo podía describirse como satisfacción. Mientras los guardias de seguridad seguían acompañándola, oyó a Bradley volverse hacia un colega y murmurar palabras que pronto se volverían en su contra. Hay gente que simplemente no sabe cuál es su lugar. Fue en ese preciso momento, mientras la escoltaban a la fuerza por la terminal, mientras otros pasajeros la miraban y susurraban, que sonó el teléfono de Elise. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Habrías aceptado subir al siguiente vuelo en clase turista o te habrías mantenido firme en primera clase? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte estas historias. Elise Washington recogió cuidadosamente sus documentos DISPE. Rezos en el suelo. Sus movimientos eran pausados y pausados a pesar de los guardias de seguridad que la vigilaban. Su teléfono seguía sonando. El tono de llamada personalizado indicaba que era Marcus Chen, su director de estrategia. No podía ignorar esta llamada, ni siquiera en medio del caos. «Necesito atender esto», les dijo a los guardias, dejando claro con su tono que no era una solicitud. Elise se apartó ligeramente manteniendo contacto visual con el personal de seguridad para asegurarse de que no intentaran sacarla de allí. Marcus respondió adoptando de inmediato un tono profesional. «¿Cuál es la situación?» Lo que los guardias de seguridad no sabían, lo que el propio Bradley Winters, mientras observaba desde la distancia con satisfacción, desconocía, era que esta llamada sería el principio del fin para Sky Globe Airlines. «Policía. El Fondo Soberano de Singapur necesita nuestra decisión mañana por la mañana», explicó Marcus con urgencia. «Necesitan saber qué aerolínea recomendamos para el contrato corporativo global antes de finalizar la documentación de adquisición». Y aquí estaba la primera revelación que lo cambiaría todo. Su empresa no era solo cliente de varias aerolíneas. Estaban realizando la evaluación final para un contrato corporativo global por valor de $3.700 millones a 5 años. La aerolínea que consiguiera este contrato proporcionaría servicios de viajes exclusivos a más de 40 corporaciones multinacionales dentro de la red de socios de Nexus Technologies,
Sky Globe había estado en la lista de candidatos junto con otras dos importantes aerolíneas. El vuelo de Alisa de hoy debía ser la evaluación final del servicio internacional de primera clase de Sky Globe, una prueba en la que acababan de fallar catastróficamente sin siquiera saber que estaban siendo sometidas a prueba. «Ya he visto suficiente», respondió Elise, mirando directamente a Bradley Winters como si pudiera oírla. «Retiren a Sky Globe de la consideración inmediatamente. Redacten la recomendación para Singapore Airlines». Pero Marcus tenía noticias más urgentes. «Hay otro problema, Elise. El mercado está nervioso por nuestra posición en Sky Globe. Hay rumores de que podríamos estar desinvirtiendo», dijo Marcus. Y aquí estaba la segunda bomba. Tras bambalinas, a través de nuestra firma de inversión privada, Elise Washington controlaba personalmente el 28% de las acciones de Sky Globe. En conjunto, representaban el mayor bloque accionario de la aerolínea, en crisis, incluso mayor que las acciones de la familia Winter. La mayoría de los pasajeros que presenciaban la escena desconocían que la mujer maltratada poseía suficientes acciones como para destruir la valoración de la compañía con una sola orden de venta. «La conferencia de Singapur no se trata solo de nuestra recomendación, Elise», continuó Marcus. «Todos esperan que tu discurso de apertura dé luz verde a nuestras negociaciones de adquisición». Y ahí estaba la tercera revelación. La conferencia de Singapur no se trataba solo de asegurar una inversión de $500 millones. Se trataba de concretar la adquisición de Aerosphere Airways por parte de Nexus Technologies, el mayor competidor de Sky Globe en el mercado asiático. Una decisión que transformaría radicalmente la industria aérea durante las próximas décadas. Los guardias de seguridad se removieron incómodos, presintiendo que esta situación aparentemente rutinaria se estaba convirtiendo en algo que estaba muy por encima de su nivel salarial. Uno de ellos habló por la radio, informando a alguien sobre la situación en la Terminal B. La mente de Alisa trabajaba con la precisión calculadora que la había convertido en una leyenda de la industria tecnológica. En menos de 10 segundos, formuló un plan que le brindaría justicia y una poderosa lección de negocios. «Marcus, necesito que hagas algo ahora mismo. Contacta con nuestro equipo legal y activa nuestras acciones con derecho a voto. Convoca una reunión de emergencia de la Junta Directiva de Sky Globe Airlines hoy, no mañana. Menciona la preocupación de los accionistas por las prácticas discriminatorias y las posibles violaciones de los derechos civiles». Hizo una pausa observando a Bradley Winters, quien ahora estaba enfrascado en lo que parecía una conversación, cada vez más acalorada con Richard Bronson, el supervisor que le había denegado el embarque. Y Marcus, ejecuta el Plan Delta. El Plan Delta no era solo una frase dramática que se había inventado en el momento para causar efecto. Era una estrategia desarrollada años atrás para situaciones exactamente como esta, cuando la discriminación amenazaba no solo su dignidad, sino también la integridad de sus operaciones comerciales. Al terminar la llamada con Marcus, inmediatamente le pasó otra a su director financiero, luego a su asesor legal y luego al jefe de su equipo de relaciones públicas. Cada conversación duraba menos de 30 segundos. Cada una desencadenaba un aspecto diferente de su respuesta. Los guardias de seguridad seguían cerca, pero ahora parecían inseguros. Uno miraba fijamente su radio esperando instrucciones. El otro observaba a Elise con creciente reconocimiento, como si intentara reconocer su rostro. Al otro lado de la terminal, Bradley Winters gesticulaba furioso en dirección a Elise mientras hablaba con un agente de policía del aeropuerto. Por su lenguaje corporal y sus ocasionales miradas, era evidente que intentaba que la sacaran del aeropuerto por completo. «Está siendo disruptiva y amenazando a nuestro personal». La voz de Bradley resonó por el espacio mientras su volumen aumentaba con frustración. «Quiero que la escolten fuera de esta terminal inmediatamente». Por desgracia, un pequeño grupo de pasajeros, los mismos que habían estado grabando la confrontación anterior, comenzaron a apoyar enérgicamente la exigencia de Bradley. «Sáquenla de aquí». Un hombre de mediana edad con camiseta de golf gritó. «Hay gente que no sabe cómo comportarse en público». «Está retrasando a todos los demás», añadió una mujer. Y entonces el comentario más desagradable de todos, gritado por un hombre con la cara roja, que parecía envalentonado por la creciente hostilidad. «Vuela con los de tu clase». El racismo descarado flotaba en el aire, impactando incluso a Pallisis Etsin, algunos de los que antes se habían mostrado discretamente críticos. Algunos pasajeros bajaron la mirada, incómodos con el odio explícito que ahora se exhibía. Otros se apartaron, no queriendo ser asociados con una intolerancia tan flagrante. Pero algo inesperado ocurrió cuando el agente de policía del aeropuerto se acercó a Elise. En lugar de ir inmediatamente a acompañarla fuera, dudó. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocerla. «Señorita Washington»,
preguntó en voz baja. Elise Washington, de Nexus Technologies. El agente, cuya etiqueta decía oficial James Taylor, la había reconocido de un artículo de portada reciente en la revista Business Weekly que destacaba a los ejecutivos negros más influyentes de Estados Unidos. Acabas de salir en la portada. De Business Weekly, continuó en voz baja. Mi hija hizo su informe escolar sobre ti el mes pasado. Quiere ser ingeniera de software por ti. Ese pequeño momento de reconocimiento al ser vista como realmente era, en lugar de como las suposiciones sesgadas la hacían parecer, cambió su reacción. El oficial Taylor se colocó sutilmente entre Elise y el grupo de pasajeros, cada vez más hostil. No era obvio, pero había decidido priorizar la seguridad de quién. Y entonces empezó. Por toda la terminal, los paneles electrónicos de salidas parpadearon. Las pantallas que mostraban la cadena CNN del aeropuerto en las salas de espera se apagaron momentáneamente y luego volvieron con noticias financieras de última hora. El chirón en la parte inferior de la pantalla contaba la historia. Las acciones de Sky Airlines cayeron en medio de rumores de una venta masiva de los principales accionistas. Los viajeros de la terminal comenzaron a notarlo, señalando las pantallas y murmurando entre ellos. Algunos sacaron sus teléfonos para consultar sus aplicaciones de inversión. La atmósfera en la Terminal B cambió sutilmente a medida que el drama financiero comenzó a eclipsar el personal. En las pantallas, los analistas financieros ya especulaban sobre la causa del repentino movimiento de las acciones. Uno mencionó informes no confirmados de incidentes discriminatorios y posibles violaciones de derechos civiles, infracciones que podrían exponer a la aerolínea a importantes responsabilidades legales. Marcus Chen no perdió tiempo en ejecutar el Plan Delta. El teléfono de Bradley Winter sonó y volvió a sonar, y otra vez con el rostro ya enrojecido por la ira, ahora pálido al mirar la pantalla. Se apartó para atender la llamada. Su actitud pasó de agresiva a defensiva en un instante. El director ejecutivo de Sky Globe caminaba de un lado a otro, mirando ocasionalmente a Elise con creciente reconocimiento y alarma. Lo que fuera que escuchaba al otro lado de la llamada era claramente una noticia devastadora. Al otro lado de la terminal, otros ejecutivos de Sky Globe que se encontraban en el aeropuerto ese día recibían llamadas similares. El pánico se extendió visiblemente entre el personal a medida que la noticia corría entre susurros y miradas de asombro. Entonces, una nueva conmoción en la entrada de la terminal llamó la atención. Un grupo de hombres y mujeres con trajes impecables marchaban con determinación por las puertas, encabezados por una joven de unos 30 años con el paso seguro de quien se desenvuelve a diario en los campos de batalla corporativos. Samantha Rivera, ejecutiva de la policía la asistente, había llegado con refuerzos. Detrás de ella caminaban 4 miembros del equipo legal de Nexus Technologies, cada uno con portafolios de cuero y expresiones que harían reconsiderar a cualquier ejecutivo corporativo sus decisiones vitales. Samantha vio a Elise de inmediato y se dirigió directamente hacia ella. El equipo legal la seguía en perfecta formación. Los documentos que solicitó, dijo Samantha, entregándole a Elise un delgado portafolio de cuero. Y los miembros de la junta directiva han sido notificados. Se reunirán por videoconferencia en 30 minutos. Elise asintió, tomó el portafolio y lo abrió para revisar su contenido. Dentro había impresiones de las políticas de no discriminación de Sky Globe. Con su equipo ahora a su lado, la policía le ajustó la chaqueta y comenzó a caminar. No hacia la salida, como Bradley había exigido, sino hacia la puerta 37B, donde había comenzado su enfrentamiento. La agente Taylor no hizo ningún movimiento para detenerla. Los guardias de seguridad se miraron con incertidumbre, sin recibir instrucciones claras por sus radios, ya que la cadena de mando en Sky Globe estaba ahora desorganizada. Elise caminaba con determinación, su equipo legal la flanqueaba como una guardia de honor. Los pasajeros se hicieron a un lado, algunos grabando con sus teléfonos, otros observaban con la expresión fascinada de quienes presencian la historia sin comprenderla del todo. Al acercarse a la zona de embarque, el sistema de megafonía del aeropuerto cobró vida. Atención a todos los pasajeros. Debido a una medida administrativa, todos los vuelos de Sky Globe Airlines están temporalmente en tierra. Los pasajeros de Sky Globe deben estar atentos para obtener más información. Disculpen las molestias. El anuncio se repitió en español, luego en mandarín y luego en francés. En toda la terminal, los pasajeros de Skylby levantaron la vista, confundidos y con creciente ira. Los agentes de embarque fueron bombardeados repentinamente con preguntas que no podían responder.
Las operaciones de la aerolínea se habían paralizado. Bradley Winters, todavía con su teléfono al fondo de la terminal, miró el anuncio con una expresión de puro horror. En ese momento finalmente relacionó a la mujer que su personal había discriminado con la catástrofe financiera que se desataba a su alrededor. A Elise no solo le habían negado el embarque o un asiento en primera clase, le habían negado su dignidad. Y ahora Sky Globe Airlines estaba a punto de descubrir lo costoso que sería ese error. El escenario estaba preparado para una confrontación. Eso cambiaría la industria aérea para siempre. Bradley Winters contra Elise Washington. Viejos prejuicios contra el nuevo poder. Discriminación contra justicia. Y estaba a punto de desarrollarse frente a cientos de testigos, miles de espectadores en redes sociales y millones de accionistas. La puerta 37B se había transformado de una puerta de aeropuerto común y corriente a la zona cero de lo que pronto se llamaría el ajuste de cuentas del globo del cielo. El anuncio de la suspensión de todos los vuelos creó un caos instantáneo. Cientos de pasajeros abarrotaron los mostradores de atención al cliente exigiendo explicaciones, reembolsos y alternativas de viaje. ¿Cómo que todos los vuelos están suspendidos? Tengo que tomar un vuelo de conexión. Esto es indignante. Pagué miles por mi billete. Que alguien explique mejor qué está pasando ahora mismo. El personal del globo del cielo, completamente desprevenido para esta situación, hizo lo que suele hacer la gente asustada ante una multitud enfurecida. Buscaron un chivo expiatorio y encontraron uno en Elise, Washington. Señora, si no hubiera interrumpido nuestros procedimientos de embarque, nada de esto estaría sucediendo. Meredith, la agente de la puerta que primero interrogó, el boleto de Elise se anunció con la suficiente fuerza para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Richard Bronson, el supervisor, se unió a la conversación. Esta mujer ha causado una gran interrupción en nuestras operaciones porque no pudo seguir instrucciones sencillas. Su estrategia funcionó, al menos al principio. Varios pasajeros se volvieron hacia Elise con renovado enojo, culpándola ahora de sus problemas de viaje. ¿Es ella la razón por la que se cancelan nuestros vuelos?, preguntó un hombre. ¿Por qué se permite que una persona arruine los planes de viaje de cientos de personas?, gritó otro. La multitud se volvía hostil, acercándose a Elise y su equipo legal. El oficial Taylor se acercó a ella percibiendo la creciente tensión. Lo que sucedió a continuación se convertiría en uno de los videos virales más vistos del año. Con serena determinación, Elise se apartó de su equipo legal, se trasladó a una fila de asientos cercana y se subió con elegancia a una silla para elevarse por encima de la multitud. «Me llamo Elise Washington», comenzó, y su voz se oyó por toda la puerta de embarque con la misma presencia imponente que había cautivado al público en salas de juntas y conferencias de todo el mundo. «Soy el director ejecutivo de Nexus Technologies y el fundador de Horizon Capital». El simple acto de reclamar su identidad y posición, de negarse a ser disminuido o borrado, cambió inmediatamente la energía en la terminal. Algunos pasajeros sacaron teléfonos para buscar su nombre. Los ojos se abrieron al darse cuenta de quién estaba hablando. «Vine a este aeropuerto hoy como cliente que paga con un boleto válido de primera clase. Al igual que muchos de ustedes, me negaron el abordar, no por nada de lo que hice mal, sino por lo que me veo». Un silencio cayó sobre el área inmediata cuando los pasajeros se detuvieron para escuchar. Incluso aquellos que habían sido momentos hostiles antes parecían obligados por su digna presencia. «Lo que me pasó hoy no es único. Le sucede a las personas que se parecen a mí todos los días en los aeropuertos de este país. La diferencia es que hoy le sucedió a alguien con el poder de exigir responsabilidad». En ese momento preciso, Bradley Winters llegó a la puerta, respirando fuertemente por haber corrido por la terminal. Se congeló al ver a Elise de pie sobre la multitud, llamando la atención de todos los presentes. Atención que, como CEO, él creía que debería ser su sola. Un ejecutivo de Sky Globe se inclinó y susurró con urgencia en su oído. La expresión de Bradley pasó de la ira a la conmoción a algo parecido al miedo, ya que finalmente entendió exactamente quién era, Elise Washington, y qué poder ejerció sobre su compañía. La situación se intensificó aún más cuando llegaron los primeros equipos de medios. Estaciones de noticias locales que habían sido avisadas sobre una historia en desarrollo en La Guardia. Aparecieron cámaras y micrófonos, los periodistas empujando a la multitud para acercarse a la acción. Bradley inmediatamente se movió para interceptarlos. «Este es un asunto privado sobre Sky Globe Airlines. No se permite ningún medio en esta área». Pero el oficial Taylor dio un paso adelante. «Esta es una terminal pública, señor. Los medios de comunicación tienen todo el derecho de estar aquí siempre que no interfieran con las operaciones de seguridad».
Las cámaras se volvieron instantáneamente hacia la confrontación entre Bradley y el oficial, capturando la creciente frustración y pánico del CEO del Sky Globe. Elise continuó hablando, ahora consciente de que sus palabras se transmitían más allá de la terminal. Hoy, Sky Globe Airlines mostró sus verdaderos colores, no solo para mí, sino para todos ustedes, y ahora al mundo. Lo que quizás no sepa es que a través de mi empresa de inversión, Horizon Capital, controlo el 28% de Sky las acciones de Globes, que me convierten en el mayor accionista de la empresa. Jadeos y murmullos se extienden entre la multitud. Varios pasajeros que habían sido hostiles ahora se ven decididamente incómodos. Bradley Winters empujó a la multitud desesperado por tomar el control de la situación. Llegó al área donde se encontraba Elise, su rostro una máscara de cordialidad forzada. Señorita Washington comenzó lo suficientemente fuerte como para que las cámaras lo atraparan. Claramente ha habido un terrible malentendido. En nombre de Sky Globe Airlines, quiero disculparme personalmente por cualquier inconveniente que haya experimentado hoy. Elise lo miró con la mirada tranquila de alguien que había tratado con hombres como Bradley toda su carrera. Los hombres que creían una disculpa simple podrían borrar patrones de discriminación profundamente arraigados. No se trata de inconvenientes. Señor Winters, se trata de una discriminación sistémica integrada en su cultura corporativa. Discriminación que ha fomentado y alentado personalmente. La sonrisa artificial de Bradley vaciló. Te aseguro que SK y Globe tiene políticas estrictas de no discriminación. Las políticas que existen en papel pero no en la práctica, interrumpió Elise. Se volvió hacia Samantha, quien le entregó una tableta. Durante los últimos 6 meses, mi equipo ha estado documentando incidentes discriminatorios en vuelos de Sky Globe y en las instalaciones de Sky Globe. Esta fue la revelación de la bomba que nadie había anticipado. En la tableta, Elise sacó un informe con fechas, tiempos y detalles de docenas de incidentes completos con evidencia fotográfica y testimonio. Le dije, los compradores misteriosos en sus aerolíneas, personas de diferentes razas, religiones y antecedentes, todos viajan con boletos idénticos e itinerarios. Las disparidades sobre cómo fueron tratadas no son solo inquietantes, son legalmente procesables. La cara de Bradley había ido de rojo a pálido cuando las implicaciones se hundieron. Los equipos de cámara se acercaron, capturando cada momento de su angustia visible. Señorita Washington, intentó nuevamente bajando su voz. Tal vez podríamos discutir esto en privado. Me complace ofrecerle nuestro avión corporativo a Singapur y podemos discutir la compensación de los desafortunados eventos de hoy. La respuesta de Leisa se midió pero firme. Hoy no fue desafortunado, señor Winters. Era inevitable. Cuando construye una cultura corporativa en exclusión en lugar de inclusión, cuando descarta las iniciativas de diversidad como acrobacias de EMC, relaciones públicas, cuando le dice a sus colegas que algunas personas no conocen su lugar, este es el resultado. Los ojos de Bradley se abrieron al escuchar sus propias palabras citadas a él. No podrías haber escuchado. Escuché todo, dijo Elise simplemente. Y lo más importante, he estado escuchando a sus pasajeros, a sus empleados y a las comunidades a las que dice atender. Como encendido, una mujer negra de mediana edad dio un paso adelante de la multitud. He estado volando Sky Globe durante 15 años como viajero de negocios, dijo, su voz temblando ligeramente. Me han seleccionado al azar para una detección adicional cada vez. Cada vez que un anciano asiático se unía a ella, me hacían cambiar los asientos el mes pasado porque un pasajero blanco no quería sentarse a mi lado. La azafata dijo que era para que todos se sientan cómodos. Uno por uno, los pasajeros comenzaron a compartir sus propias experiencias de discriminación en los vuelos de Sky Globe. Cada historia se basó en la última, creando un retrato condenatorio de una cultura de la empresa arraigada en sesgo y exclusión. Mientras tanto, los pasajeros que antes habían arrojado comentarios racistas comenzaron a alejarse silenciosamente de la escena, claramente con la esperanza de escapar antes de ser identificados. Pero en nuestra era de teléfonos inteligentes y redes sociales, nada permanece oculto por mucho tiempo. Varios espectadores habían grabado sus comentarios anteriores y estos videos ya estaban circulando en Twitter e Instagram, completos con hashtags que los identifican. Elise dejó que cada persona hable, dando peso y validación a las experiencias que a menudo habían sido descartadas o negadas. Cuando terminaron, ella se dirigió no solo a la multitud en Gate 37B, sino a la creciente audiencia que ve transmisiones en vivo en todo el mundo. La discriminación no solo es moralmente incorrecta, es un mal negocio, dijo.
Sky Globe Airlines ha estado perdiendo cuota de mercado durante 8 trimestres consecutivos porque se niega a reconocer que el mundo ha cambiado. Los consumidores de hoy esperan mejor, exigen mejor y merecen algo mejor. Ella se volvió directamente a Bradley. Vine aquí hoy no solo como pasajero, sino como alguien que evalúa su aerolínea para un posible contrato corporativo de $3,000 millones para viajes de negocios internacionales. También estaba considerando una adquisición completa de Sky Globe para expandir la división de transporte de Nexus Technologies. Bradley Winters parecía que podría colapsar en el acto. Los posibles acuerdos que mencionó representaron a la línea de vida que su aerolínea en dificultades necesitaba desesperadamente. Un salvavidas que acababa de ver pasar debido a las prácticas discriminatorias de su propia compañía. Pero, según lo que he experimentado y documentado, Elise continuó. No puedo recomendar en buena conciencia Sky Globe a mis socios o considerarlo para la adquisición, no sin cambios fundamentales en su liderazgo y cultura. Por ahora, la confrontación se había convertido en el tema de tendencia principal en las redes sociales. ¿Tiene Sky Globe Reckoning y Elise Washington estaba en tendencia en todo el mundo? Las transmisiones en vivo tenían cientos de miles de espectadores concurrentes. Todas las observaciones como décadas de prácticas de aerolíneas discriminatorias estaban expuestas en tiempo real. La situación se intensificó aún más cuando 3 miembros de la junta directiva de Sky Globes llegaron a la terminal. Habiendo sido alertados de la crisis, se acercaron con una alarma visible, reconociendo claramente el daño catastrófico que se hace a la reputación de la compañía y al valor de las acciones con cada minuto que pasa. Miss Tech Washington, la directora principal, dijo: «Entendemos sus inquietudes y las tomamos extremadamente en serio. Nos gustaría convocar una reunión de la Junta de Emergencia de inmediato para abordar estos problemas». La policía asintió. «Eso es exactamente lo que llamé hace una hora». El grupo se mudó hacia un salón de aeropuerto privado que había sido asegurado apresuradamente para la reunión improvisada de la Junta. Mientras Bradley Winters siguió, visiblemente sacudidos, las cámaras rastrearon cada uno de sus movimientos. La diferencia entre su swagger confident antes y su actual postura derrotada contó toda la historia sin una sola palabra. Dentro del salón premium del aeropuerto, ahora despejado de otros pasajeros, los miembros de la junta de Sky Globes se reunieron física y virtualmente. Las pantallas grandes mostraron las caras de los directores que no podían estar presentes en persona, pero se habían unido en videoconference. Cada uno de ellos llevaba expresiones de grave preocupación. Elise y su equipo legal presentaron sus pruebas metódica y devastadora. La documentación era incontrovertible. Los correos electrónicos de Bradley desestiman las preocupaciones de diversidad, estadísticas que muestran patrones de tratamiento discriminatorio, testimonio de exempleados sobre directivas explícitas para tratar a ciertos pasajeros de manera diferente a otros. A medida que continuó la presentación, la respiración de Bradley se hizo laboriosa. Aflojó su corbata, su rostro sonrojando un tono rojo alarmante. El sudor cuentó en su frente a pesar de la temperatura fría del salón. A la mitad de la presentación de evidencia, ya que Elise explicaba cómo la discriminación había costado a Sky Globe 3 cuentas corporativas importantes en el año anterior, Bradley repentinamente se agarró el pecho y se derrumbó en su silla. «Necesito, no puedo», jadeó antes de caer de lado. La habitación estalló en pánico. «¿Hay un médico?», alguien llamó. Sin dudarlo, la policía se hizo cargo. «Llame a una ambulancia de inmediato», dirigió a uno de los miembros de la junta. Luego, aflojó el empate de Bradley por completo y ayudó a moverlo a una posición de recuperación en el piso. Era una imagen llamativa. La mujer que tenía todas las razones para despreciar a este hombre era ahora la que se aseguró de recibir la atención adecuada en su momento de crisis. Incluso cuando Bradley Winters enfrentó las consecuencias de sus acciones, Elise Washington demostró la compasión y la humanidad que había negado a muchos otros. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, determinando rápidamente que Bradley estaba experimentando síntomas consistentes con un ataque de pánico severo junto con una reacción de estrés extremo, no un ataque cardíaco como inicialmente temía. Mientras se preparaban para transportarlo al hospital, miró a Elise con lo que parecía ser un shock genuino en su intervención en su nombre. Con Bradley camino al hospital, la reunión de la junta se volvió a reunir. Los directores, ahora totalmente conscientes de la magnitud de la crisis que enfrenta su empresa, se movieron rápidamente al control de daños. Después de menos de 30 minutos de deliberación, el presidente de la junta anunció su decisión. La aerolínea había sido cerrada debido a un contrato de arrendamiento que sacaba sus acciones. Bradley Winters se suspendería de inmediato en espera de una investigación completa y se designaría un CEO interino desde fuera del actual equipo.
ejecutivo para garantizar la imparcialidad y ayudar a la aerolínea a acumularse nuevamente. Además, la Junta aprobó por unanimidad la formación de un comité independiente para investigar las prácticas discriminatorias en toda la organización y recomendar reformas integrales. Solicitaron que el equipo de Liz comparta su documentación completa con este comité. Al concluir la reunión, el presidente de la Junta se dirigió directamente a Elise. Señorita Washington, no podemos deshacer lo que le sucedió hoy o a innumerables otros a lo largo de los años, P. No podemos comprometernos a garantizar que nunca vuelva a suceder. Agradeceríamos su guía en este proceso de transformación. La respuesta de la policía se midió pero firme. El cambio real requiere más que disculpas y comités. Requiere un cambio fundamental en la cultura de arriba hacia abajo. Estaré observando de cerca para ver si Sky Globe está realmente comprometido con ese cambio. Cuando Elise salió del salón con su equipo, descubrió que la terminal se había transformado. La ira que la había recibido antes había sido reemplazada por algo completamente diferente. Respeto, admiración y en muchos casos gratitud. Los pasajeros se acercaron para estrecharle la mano. El personal del aeropuerto, que había sido reacio a involucrarse antes, ahora asintió con el reconocimiento a medida que pasaba, y los medios de comunicación, sintiendo que estaban documentando un momento crucial en la América corporativa capturada en cada momento. La confrontación en la Gate 37B demostró ser solo el comienzo de una transformación que ondulaba no solo a través de Sky Globe Airlines, sino toda la industria. Pero los desarrollos más sorprendentes aún estaban por venir. Una semana después de la confrontación en la Gate 37B, el mundo fue testigo de algo sin precedentes en la historia de la aviación. El Grand Ballroom en Manhattan se llenó a su capacidad de periodistas de todo el mundo. El logotipo del globo del cielo, una vez un símbolo de prestigio, ahora colgaba detrás del podio como una reliquia de una época pasada. El presidente de la Junta interina, la otra Janet Rivera, especialmente la primera latina en ocupar tal posición en una aerolínea importante, se acercó al micrófono. La habitación se quedó en silencio. Después de una cuidadosa consideración y hallazgos preliminares de nuestra auditoría interna, la Junta Directiva ha tomado la decisión, difícil pero necesaria, para suspender todas las operaciones de Sky Globe con vigencia inmediata. El anuncio estableció ondas de choque a través de la industria. Nunca antes había una aerolínea de Sky Globe Size voluntariamente fundamentó toda su flota fuera de una emergencia nacional. Más de 250 aviones se quedarían inactivos en los aeropuertos de todo el mundo. Más de 21.000 empleados serían puestos en licencia pagada durante lo que se describió como una reestructuración integral. El costo financiero fue asombroso, estimado en más de 35 millones por día. La introducción de la doctora Rivera dejó en claro que el costo de los negocios continuos como de costumbre habría sido mucho mayor. Algunos han preguntado por qué es necesaria una medida tan drástica, comenzó Rivera, su voz estable y resuelta. Mi respuesta es simple. A veces necesita derribar las bases para reconstruir adecuadamente. Los problemas de los globos del cielo no son problemas superficiales, que se pueden solucionar con la capacitación de sensibilidad o las notas de políticas. La discriminación fue estructural, incrustado en la cultura de la compañía desde los más altos niveles hasta sus operaciones diarias. Las cámaras ronquidas en toda la sala, los que se han resistido a los miembros de la Junta de los miembros de la Junta que habían reconocido a su compañía. Un cierre completo argumentando los remedios menos dramáticos, pero los hallazgos de auditoría preliminares habían silenciado esas objeciones a lo largo de la semana después del incidente de La Guardia, los terminales de Sky Globe en todo. La cámara de lapso de tiempo capturó la flota de Sky Globe siendo remolcada a puestos remotos, sus motores cubiertos, su librea de repente parecía artefactos de una compañía que ya pertenecía a la historia. Las circunstancias, observadas con incredulidad como uno de sus miembros más antiguos, se eliminó voluntariamente de los cielos. Sky Globe Airlines permanecerá cerrado. El doctor Rivera continuó en la conferencia de prensa. Hasta que hayamos implementado un nuevo liderazgo, nuevas políticas y nuevas salvaguardas culturales que garanticen que cada pasajero y empleado sea tratado con dignidad y respeto, independientemente de su raza, género, religión o antecedentes. Lo que pocas personas esperaban era el profundo remordimiento expresado por algunos de los mismos empleados que habían sido parte de la cultura discriminatoria. En una emotiva entrevista con CNN, Meredith Thompson, el agente de la puerta que había negado el abordaje de Elise, habló a través de las lágrimas sobre su propia complicidad. He pasado 10 años trabajando para Sky Globe y nunca cuestioné los patrones en los que estaba participando, admitió.
Nos capacitamos para proporcionar un escrutinio adicional a ciertos pasajeros, pero nunca se llamó explícitamente el perfil racial. Se codificó en el lenguaje sobre las preocupaciones de seguridad o la comodidad de los pasajeros. Meredith había sido voluntario para unirse a un comité de empleados que trabajaba con los auditores independientes para identificar y abordar prácticas discriminatorias. No puedo cambiar lo que hice, dijo ella, pero puedo ayudar a asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Mientras tanto, en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, Bradley Winters se estaba recuperando de lo que los médicos habían diagnosticado como episodio cardiovascular inducido por el estrés. Las imágenes de televisión lo mostraron viendo la conferencia de prensa, anunciando la suspensión de la aerolínea, su expresión transformándose de la incredulidad a algo parecido a la comprensión a medida que las consecuencias completas de su liderazgo se hicieron claras. Según fuentes cercanas a él, Bradley había estado inusualmente tranquilo durante su recuperación, negando a emitir declaraciones o montar una defensa de sus acciones. Un miembro del personal del hospital informó que lo escuchaba decir que tenía razón, aunque si conoció a Elise o alguien más no estaba claro. 2 semanas después del cierre, los auditores independientes publicaron sus hallazgos preliminares y fueron aún más condenatorios de lo previsto. El impacto se extendió mucho más allá del globo del cielo. A los pocos días del lanzamiento de la auditoría, las aerolíneas competidoras comenzaron a anunciar sus propias iniciativas de diversidad, claramente temiendo un escrutinio similar. United Airlines lanzó una revisión exhaustiva de sus prácticas de servicio al cliente. Delta estableció un comité de supervisión independiente para quejas de discriminación. American Airlines anunció la capacitación obligatoria de antibias para todo el personal. Lo que estamos viendo, señaló la analista de la industria de la aviación Maria Chen, es un momento sin precedentes de autoexaminación en toda la industria de las aerolíneas. El incidente del Sky Globe ha obligado a todos los transportistas a enfrentar las prácticas que han ignorado o negado durante décadas. 3 meses después de la confrontación de La Guardia, la transformación del panorama de la aviación fue evidente. El Departamento de Transporte anunció nuevas regulaciones que requieren que las aerolíneas rastreen e informen datos sobre el tratamiento de pasajeros por raza y otros factores demográficos. Las asociaciones de la industria establecieron programas de certificación para el capital en el servicio al cliente. Las compañías de seguros comenzaron a ofrecer tarifas más bajas a las aerolíneas con programas sólidos contra la discriminación. En el aeropuerto de La Guardia, Gate 37B, donde todo había comenzado, estaba siendo renovado. La señalización del globo del cielo se había eliminado, pero un nuevo letrero cubierto de construcción azul envolvió el teaser. Próximamente una nueva forma de volar. Detrás de las barricadas, los trabajadores estaban instalando un área de puerta completamente rediseñada con mejoras de accesibilidad, salas de oración, señalización multilingüe y obras de arte culturalmente inclusivas. 6 meses después de que se suspendieron las operaciones, Sky Globe Airlines regresó a los cielos con nuevos liderazgos, nuevas políticas y un nuevo compromiso con la inclusión. Su primer vuelo, simbólicamente de Nueva York a Singapur, fue pilotado por la capitán Diane Rodríguez, el primer piloto jefe latino de las aerolíneas. Sirviendo como azafata principal fue Michael Chen, quien previamente había presentado una demanda por discriminación contra la aerolínea, pero había regresado bajo la nueva administración. Y aunque Bradley Winters nunca regresó a la industria de la aviación, las fuentes informaron que había comenzado a ser voluntario con organizaciones comunitarias centradas en oportunidades económicas para jóvenes minoritarios. Un sorprendente epílogo de una carrera definida por la exclusión en lugar de la inclusión. La industria de las aerolíneas nunca sería la misma. Y todo comenzó porque una mujer se negó a aceptar que se le negara su embarazo y asiento legítimos. Si esta historia te movió, me gusta y presiona ese botón de suscripción en este momento y comparte a los demás para que también puedan aprender.